Buenísimo. Sí. Buenas tardes y bienvenidos. Junto a Sabrina Arévalo vamos a presentarles el proyecto final. Primero les agradecemos por estar acá. Mi nombre es Natalia Miloco. Mi nombre es Natalia Miloco. El título de nuestro proyecto se llama Relocalización y ampliación de empresa productora de turbinas agrícolas. Para conocer la importancia de la empresa, sus productos y las razones de su elección, queremos compartirles un poco de historia. Hace 15 años atrás, la empresa surgía como un mini emprendimiento familiar en el garage de su dueño y actual fundador, el ingeniero Eduardo Gervesa. Luego de la salida de la convertibilidad, uno de los clientes de sembradoras más importantes de Argentina lo contactó para que éste le desarrollase una turbina de origen nacional, pero que pudiese suplantar los que eran traídas del exterior. Es decir, los requerimientos técnicos que tenían no se correspondían con la maquinaria argentina. Es por eso que así, acompañado de una visión, comienza a introducir los primeros modelos en Argentina y en el mercado interno. Por eso que desarrolla una dotación tecnológica y una variedad de modelos para satisfacer todas las necesidades del mercado. Pero, ¿cuál es su realidad actualmente? Los invitamos a conocer puertas adentro de la empresa.
pudimos ver actualmente, la ubicación presenta ciertas particularidades que afectan al proceso en general de organización de la empresa. Luego de continuas visitas, conociendo al personal, su cultura y los procesos, vimos que había muchísimo para proponer y para mejorar. Sin embargo, algo que llamaba nuestra atención estaba en la dinámica y en el flujo de trabajo, el cual no nos resultaba muy consistente con el proceso de producción. A raíz de esto, ¿qué identificamos? Desperdicios de todo tipo. Esperas de materiales, movimientos innecesarios, pérdidas de información. Por lo cual, nuestro objetivo no estaba íntegramente enfocado en todas las mejoras que podríamos plantear. Claro que está que podríamos aumentar la eficiencia de los procesos para aumentar la productividad, sin tener certeza a quién venderlo. Es por eso que necesitábamos justificar el título de nuestro proyecto en cuanto a lo que es ampliación. Poder conocer cuál es el mercado al que tenemos que seguir penetrando o cuáles podamos desarrollar y crecer. Así es como se divide nuestro proyecto, en 4 etapas. La primera etapa es el análisis de mercado y de escenarios posibles. A través de esta primera etapa lo que buscamos es poder proyectar cuál va a ser la demanda para los próximos 10 años. En una segunda etapa hacemos el análisis de factibilidad técnica, es decir, cuestionamos los métodos actuales y vemos si tenemos la capacidad necesaria para poder abastecer a la demanda proyectada. Como una tercera etapa tenemos el estudio de relocalización. Nuestra idea y nuestra propuesta es poder trasladar una planta 2.0, es decir, con procesos optimizados, estandarizadas y procesos mejorados, con todas las alternativas y bueno, las cuestiones que vimos. Y una cuarta etapa, un análisis económico de todo lo relevado y las propuestas hechas hasta el momento. Bien, antes de empezar con la primera etapa, ya comentamos que Gervesa es una empresa que se dedica a fabricar turbinas para sembradoras neumáticas. Pero, ¿qué son las sembradoras? Las sembradoras son máquinas agrícolas que permiten que todos los granos utilizados en los cultivos se siembren de manera regular. Tienen como función dosificar la semilla en una cantidad establecida cumpliendo ciertos requerimientos biológicos, tales como distribución, profundidad y humedad, para que ella se germine de la mejor manera posible. Además, tienen otras tareas como la distribución de fertilizantes y de pulverizadores. Existen 2 tipos de sembradoras. Tenemos las sembradoras por un lado mecánicas y las neumáticas. Para estas últimas, Gervesa fabrica 2 líneas de turbina, turbinas de vacío y turbinas de soplado. Una sembradora puede llevar de 1 a 4 turbinas, que va a depender del tipo de grano de procesar, del modelo de sembradoras, las cuales pueden ser convencionales, air drill o a chorrillos, y de la cantidad de tolvas. Ahora sí estamos en condiciones de comenzar con la primera etapa del proyecto. Así es como analizaremos el mercado tanto nacional como internacional de las sembradoras, porque es aquella que le da origen a la demanda del producto en cuestión. Entonces, le daremos origen al mercado nacional para entender cómo hizo esta siembra para adaptarse a los requerimientos técnicos argentinos. En los últimos 20 años, Argentina ha experimentado un cambio en cuanto a su sistema de siembra, pasando de un sistema tradicional al sistema actual de siembra directa. Algunos de los beneficios que trajo este cambio son oportunidad de siembra, mayor aprovechamiento del agua, ahorro en el uso de combustibles y una siembra sin necesidad de arado. Hoy en día, casi el 90% de las hectáreas total sembradas en Argentina se hacen a través de la siembra directa. Esta implementación ha experimentado un gran crecimiento y hoy en día en Argentina el mercado de fabricantes de sembradoras presenta una oferta atomizada de marcas, en las cuales la mayoría son pymes y casi sin presencia de jugadores mundiales, de marcas mundiales. Según la fuente del Ministerio de Hacienda, el 90% de la producción agrícola se centra en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Entre las principales marcas que conocemos están las siguientes, siendo alguna de ellas hoy principales clientes de Gervesa. En cuanto al market share, el 60% corresponde a Gervesa, siendo el 35% de su principal competidor Siembra Neumática y además cliente, también oriundo de Rosario. Por último, el 5% corresponde a TIM de Montemaíz, Córdoba, quienes se desarrollan equipos de precisión y hasta el momento no han logrado una buena inserción en el mercado de turbinas. En cuanto a la evolución en la venta de sembradoras en los últimos años, podemos ver que hay una tendiente caída. Esto tiene que ver a desarrollo de características físicas y tecnológicas en la maquinaria agrícola. Por ejemplo, a partir del año 2007 comenzaron a venderse sembradoras con mayor ancho de labor, reduciendo así sus ventas. Años posteriores, los picos de máximos y mínimos se deben principalmente a factores como climáticos y económicos que beneficiaron o no al sector.
En cuanto al análisis de mercado mundial, ¿cómo interactúa con Argentina, Nati? Internacionalmente, este mercado está compuesto por más de 50 países preparados tecnológicamente. Seguramente le resultarán conocidas marcas como John Deere, Case New Holland, Aqualis y Claas. Este mercado, a su vez, tiene unas barreras de entrada, dadas por altos costos de investigación y desarrollo, capital y posibilidades de autofinanciamiento y preferencias por las marcas ya instaladas. En cuanto a los mercados posibles, más del 50% de la demanda de maquinaria agrícola se lo llevan los países desarrollados, siendo Estados Unidos su principal competidor, seguido por China, Alemania y Francia. En cuanto a los países latinoamericanos, grandes productores de alimentos tienen un grado menor de mecanización de sus procesos productivos. Así es como, analizando todos estos factores posibles y los mercados, decidimos conquistar al país vecino, Brasil. El marcado interés sobre él se debe a la población, la economía, su cercanía geográfica y la intensidad de las relaciones. En cuanto a Brasil, es el quinto país más poblado, con una superficie 3 veces mayor que Argentina. Sus compras agroindustriales son el 57% y son principalmente abastecidos por Estados Unidos y los países del Mercosur, aportando a Argentina un 30%. Algunas variables que regulan y estimulan este intercambio son restricciones arancelarias y no arancelarias, y acuerdos comerciales, por ejemplo, del Mercosur. Bien. Pero ¿cómo seguir creciendo en el mercado nacional y cómo introducirnos al mundo? Bueno, a partir de la construcción de la matriz de Ansoff, planteamos una serie de estrategias alineadas no solo a poder fidelizar los clientes con los que hoy cuenta Gervesa, sino poder ampliar esa cartera de clientes. Y además atraer a clientes potenciales. Entre las estrategias más relevantes destacamos las siguientes: construir, desarrollar y mantener relaciones. Hoy en día tener un canal de feedback con los clientes es muy importante, no solo para poder transmitir las necesidades, sino como información para poder seguir desarrollando y creciendo en el rubro. Desarrollar habilidades de interrelación. El introducirnos a un mercado extranjero presenta ciertas barreras tanto sociales como culturales, y por lo tanto poder conocerlas ayudará a disminuir esta brecha. Potenciar la visibilidad de los productos. Hoy en día tener una fuerte presencia en todos los medios y redes no solo ayuda a conocer la marca, sino también a que los clientes puedan acceder de manera inmediata a todo tipo de información. Participación en eventos de interés, poder participar de agros y expos. En conclusión, las oportunidades que se presentan, tanto en el mercado nacional como el internacional, son muchísimas. Es por eso que creímos necesario la construcción y la proyección de un escenario a 10 años. ¿Para qué? Para saber qué sucedería en caso de que continúen vigentes las tendencias actuales en el sector agroindustrial. Es por eso que no se trata de un pronóstico, sino más bien de lo que sucedería a largo plazo si se cumplen ciertos supuestos específicos. Por ejemplo, macroeconómicos, vigencias actuales y políticas, condiciones meteorológicas para la productividad y acuerdos y acontecimientos internacionales, entre otros. En conclusión, el mercado agroindustrial prevé un crecimiento. El mercado de sembradoras ha realmente presentado muchos cambios en los últimos años. Como nombramos anteriormente, pasamos de una siembra tradicional a un sistema de siembra directa, y la relación entre sembradoras mecánicas y neumáticas hace unos años atrás era de un 80-20 respectivamente. Esta relación hoy en día es de un 30-70, y se espera que para los próximos años sea de un 5-95, justificando este bajo porcentaje para sembradoras mecánicas para el uso de huertas. La proyección, en el siguiente cuadro podemos ver cuál es la proyección que se espera en el mercado de sembradoras neumáticas para los próximos 10 años. Y para el mismo se han supuesto los siguientes ítems. Una tasa de crecimiento del PIB, Producto Bruto Interno, del 1,2%, tasa de producción de cereales y oleaginosas, tasa de reposición de sembradoras, relación entre sembradoras mecánicas y neumáticas del 30-70, y una turbina por sembradora, y un market share del 60%. En línea con lo siguiente también se proyectó las ventas que espera Gervesa de acuerdo a la demanda de sembradoras neumáticas, bajo los siguientes supuestos. Mayor participación en el mercado interno, acorde a las estrategias planteadas en la matriz de Ansoff. Incorporación de turbinas en el mercado brasilero. Podemos ver en la siguiente gráfica lo que veíamos reflejado en la tabla anterior, cuál es la evolución que se espera para los próximos años en cuanto a la proyección de ventas de Gervesa. Luego de todo este análisis y conclusiones, nos hacemos la siguiente pregunta.
¿Dispone Gervesa de la capacidad necesaria para poder abastecer a la demanda de turbinas en los próximos años? Antes de dar respuesta a esta pregunta, es necesario conocer la actualidad en la que opera la empresa. Es por eso que damos comienzo así a la segunda etapa. En cuanto a las características del proceso, modela bajo un modelo de intermitente en lotes de bajo volumen, es decir, la producción de pequeños volúmenes de artículos diferentes. Los equipos no son especializados, por lo que tienen un bajo nivel de automatización. Esto indica que se tiene una gran flexibilidad, pero una eficiencia relativamente baja. Otra de las características importantes es la alta cantidad de inventarios en proceso, así como también la producción de sus componentes comunes es para stock, mientras que el armado final es sobre pedidos en firme. Así, acá mostramos a continuación un diagrama de proceso simplificado de lo que sucede en Gervesa. Si nos basamos en las operaciones de fabricación de componentes, vemos que se subclasifican tanto en internas como en tercerizadas. Internas podemos mencionar algunas como perforado, roscado, soldaduras, entre otras, y las tercerizadas es debido a que no cuentan con los recursos necesarios para llevarlas en planta, principalmente lo que es pintura. Así es como vemos reflejado todo esto, sumado a lo del video, en el layout actual. En la planta alta y baja vemos que la distribución está por procesos, dado que la disposición de planta es según su tipo o función. La conexión entre ambas plantas se da mediante una escalera que no cumple con las condiciones de higiene y seguridad, mientras que la de los productos con un puente grúa. Ambas desfavorecen el correcto circulamiento de los colaboradores, así como también el flujo de trabajo. Complementario a otros estudios, hemos realizado el método de Burchett, el cual indica el solapamiento tanto de máquinas como de estanterías. Vemos que las superficies de gravitación y de revolución están indicadas por mesas de trabajo, contenedores, etc. Esto se da porque, conforme fueron creciendo sus ventas y la dotación tecnológica, no se dispuso de una disposición en planta, lo que atenta directamente contra el operario y el resto de los colaboradores, y resultando así un diseño inseguro e incómodo para todos. En cuanto a las instalaciones y las máquinas actuales, Gervesa cuenta con máquinas de más de 10 años de utilización. Se le han hecho los mantenimientos correspondientes, por los cuales las mismas no han presentado ningún tipo de dificultad para su funcionamiento. Además cuenta con aire comprimido para lo que es la limpieza del galpón y el uso de herramientas neumáticas, como también agua, luz y gas. El organigrama actual está compuesto de la siguiente manera: el dueño en la gerencia, una asesoría de higiene y seguridad y área contable, una persona en la administración, 2 personas en ingeniería y 8 personas en producción. En cuanto al proceso actual, independientemente de cuál sea el modelo de turbina a fabricar, se pueden identificar 6 procesos bien definidos y críticos. Para cada uno de ellos se ha realizado un diagrama de procesos operativos considerando 100 unidades para el cálculo del lead time. Por ejemplo, acá estamos mostrando el de conjunto rodete. Además, se realizó un estudio de métodos y tiempo para el proceso de ensamble final, el cual resulta hoy el cuello de botella. Se realizaron diferentes filmaciones. Cabe aclarar que no se trata de un tiempo estándar, sino más bien de un método para poder conocer todas las operaciones y además generar las propuestas a futuro. A raíz de este estudio de métodos y tiempos, se calculó el coeficiente de despilfarro, arrojando como valor 2,57. Como sabemos, cualquier valor por encima de 1 indica una alta cantidad de actividades de no valor agregado, como por ejemplo los traslados, fuera del área de trabajo. Ahora sí, estamos en condiciones de responder: ¿dispone Gervesa de la capacidad necesaria para poder abastecer a la demanda de turbinas en los próximos años? En cuanto a lo relevado y la información provista por el área de ingeniería, entonces la utilización de máquinas hoy en día es del 40%, siendo la capacidad mayor a la demanda. Es así que otro de los factores es la dotación actual, la cual es suficiente. Por ejemplo, si se requiriera una cantidad de horas extras, las podrían hacer la dotación actual, o bien se podría contratar personal eventual para realizarlas más sencillas. Y por último, en cuanto al espacio de almacenamiento, es insuficiente, como hemos visto anteriormente. Así es como, para calcular la capacidad actual basada en el cuello de botella, teniendo en cuenta que se cuenta con todos los componentes al momento del ensamble y de un recurso humano durante 8 horas por un periodo de 20 días hábiles, es posible producir 133 turbinas por mes. A continuación confeccionamos la siguiente tabla donde se compara la demanda con la capacidad. Vemos que a partir del año 2021 la capacidad ociosa
no podrá dar respuesta a la demanda porque esta da negativo. Ahora sí respondiste a mi pregunta, Nati. Sí, ahora tenemos todas las sospechas fundamentadas. Y otro dato no menor que tenemos que tener en cuenta es la estacionalidad de la demanda. Analizando los últimos 7 años, vemos que en todos, en el trimestre 3 hay un pico. ¿Qué significa esto? Que es época de siembra, por lo cual la empresa deberá tomar una política de producción, ya sea de nivelación o de persecución. Muy bien, hasta acá hemos hecho un resumen de cómo se encuentra la empresa hoy y cuál es la proyección que se espera para los próximos años. Esto nos da apertura a poder analizar todas las mejoras que pudiéramos proponer con los conocimientos que hemos adquirido durante toda nuestra carrera profesional. En cuanto a las mejoras que proponemos, siguen el orden según el libro de Crueles, y comenzaremos por proveedores. En cuanto a los proveedores, actualmente, Gervesa todavía está trabajando con aquellos con los cuales ha generado ciertos vínculos y relaciones de largo plazo. Algunas limitaciones que encontramos sobre varios de ellos es en cuanto a cuestiones técnicas y tecnológicas, además de que no podían responder a ciertos tiempos de entrega. Nuestra propuesta fue, además de investigar y analizar nuevos proveedores, incorporarlos. Sabemos que hoy en día es importantísimo que los proveedores no se destaquen solo por calidad, precio y tiempo, sino que se puedan hacer acuerdos comerciales, más aún previendo que en el mediano plazo Gervesa espera desafíos muy grandes. Y así, en cuanto a las oportunidades de mejora del proceso, hemos identificado la estandarización de las operaciones, los métodos de trabajo y los puestos, y las actividades de no valor agregado que mencionábamos en el coeficiente de despilfarro. Entonces, ¿cuál es nuestra solución? Proponemos el diseño de un sistema de kitting, junto a una logística de abastecimiento y un programa de 5S para su correcta implementación. Cada orden de trabajo significará el armado de una turbina y, en consecuencia, de un carro de kitting. Las órdenes de trabajo contendrán los códigos y los elementos a colocar y los lugares de estantería donde se ubicarán estos. En cuanto al carro de kitting, proponemos el siguiente diseño. En la parte inferior se ubicarán todos los elementos y componentes de mayor peso y volumen, mientras que en la parte superior, bandejas metálicas contendrán los de menor volumen, por ejemplo, bulonería, etiquetas, resortes, etc. Así es como tendremos 2 puestos de trabajo para disponer la capacidad necesaria a futuro, con un dispositivo de armado cada uno, una mesa de trabajo y la atornilladora neumática que proponemos instalarla mediante gravedad debido a la utilización frecuente de la misma. Por último, reactualizando la tabla que mencionábamos anteriormente de MTM con estas mejoras propuestas, vemos que el tiempo unitario por lote será de 0,67 horas por unidad. Esto significa un 44% del tiempo de ahorro y, en consecuencia, de 104 turbinas adicionales a las que se producen actualmente, resultando así 237 unidades. Otra de las mejoras que hemos propuesto es la confección de diagramas y hojas de ruta para todos los procesos críticos que mencionamos. En cuanto a nuevas incorporaciones, propusimos adquirir una prensa electrohidráulica para lo que es el conformado de los contradiscos y de las carcasas. Hoy en día las matrices que utilizan nuestro proveedor son de Gervesa. Esto no traería solamente independencia del proveedor, sino también agilidad a la hora de producir prototipos por el área de ingeniería y desarrollo. También proponemos estandarizar el almacén, y para esto propusimos destacar 3 zonas. En una primera zona, que sea para recepción de materiales e insumos, para control de calidad y adaptación de la unidad de carga. En una segunda zona, para el almacenamiento interno de todos los productos y componentes que se incorporen de manera inmediata al proceso según índices de rotación. Y estanterías adaptadas a los requerimientos de los productos y de los componentes. En una tercera zona tenemos 2 subgrupos. Por un lado, el almacenamiento de los subcomponentes, y por el otro, el embalaje y almacenamiento de productos finales. Proponemos que el movimiento del producto final, desde la zona de ensamblado hasta la zona de embalaje, se realice a través de un puente grúa, que también es una de las propuestas que incorporamos dentro del proyecto, que es que se instale un puente grúa tipo europeo a simple vía, y además adquirir una soga hidráulica para lo que es el movimiento de capachos y whips. Así es como las mejoras al proceso de ensamble final, en función de los retos técnicos y económicos que mencionamos, es la automatización. Alguna de las ventajas que traería esto sería reducir el tiempo de ciclo, mejorando las tasas de producción y mejoras en la calidad del producto. Y en cuanto a las condiciones laborales, las principales mejoras serán ergonómicas.
A mediano plazo proponemos la incorporación de un robot industrial que realice las tareas de ensamble. Al tener efectores flexibles e imitar la mano humana, las tareas de sujeción y colocación serán de precisión. En cuanto a la configuración del sistema, actualmente, como pudimos ver en el video, hay un alto inventario de materiales en proceso, de materias primas, de todo scraps, y además las tareas están asignadas por el jefe de producción en función de su experiencia. Nuestra propuesta es implementar un sistema MPS para los requerimientos de materias primas, de subcomponentes, y un programa FAS para el armado final de turbinas. Por lo tanto, con todas las propuestas y mejoras que hemos hecho, el organigrama propuesto quedaría de la siguiente manera. Según la matriz de Ansoff, pedimos incorporar un perfil de comercio exterior, reestructurar el área de producción, en donde una persona será encargada del almacén, del control de stock, de armar los carros kitting, y tercerizar lo que es el servicio de publicidad y marketing. Así es como, con todas estas mejoras, las impactamos en el rediseño del layout según el método de Richard Muder, pasando de una superficie actual de 315 metros cuadrados a 781. A continuación, los invitamos a realizar una visita virtual por la nueva planta modelada mediante el programa SketchUp. Friday night, I'm working alone, working on the sidewalk stone. Saturday, I can't get enough. You're calling my phone, but I won't pick up. You're about to stay home, but I won't. It's 1, 2, 3, 4, and 5. I got the feeling tonight. If you don't love me, goodbye. You said you love me legit, but you don't know what it means. The girl flows off with steam. I go slow, I go, yeah, I go slow, I go slow, yeah, I go slow, I go, yeah, I go slow, I go slow, yeah, I go, oh, 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 oh. We just met, don't kill my vibe. Like a two-face, I didn't want to FaceTime. Vintage feel inside my room. Knocked over my beer, now I need tissue. Need no more to drink, what I need is 4, 5, 7, 6. You got me feeling like this. I only cared about lips and tricks and those. Before you let me legit, you were so pretty me. A girl on a low social key. Muy bien, en cuanto a las reglas de higiene y seguridad, como pudimos ver en el video al principio, no se ve el cumplimiento de muchas normas de higiene y seguridad, poniendo en riesgo tanto la salud del trabajador como el patrimonio de la empresa. Por eso nuestra propuesta es hacer un fuerte cambio cultural para el cumplimiento y las normativas vigentes, como por ejemplo la señalización, instalación, todas cuestiones que se tuvieron en cuenta a la hora del rediseño del layout. Así es como pasamos a la tercera etapa, estudio relocalización. Estudiar el lugar conveniente, estratégico, no resulta una tarea sencilla. Es por eso que nos basamos en criterios, no solo económicos, sino estratégicos, institucionales y de preferencias emocionales, cuyo objetivo fue encontrar la localización que maximice la rentabilidad del proyecto. Así es como analizamos 3 métodos, el método cualitativo, cuantitativo por puntos y el método de Brown-Gibson. En cuanto al primero, desarrollamos factores como antecedentes industriales y factores de preferencia del fundador. En el método cuantitativo, evaluamos 3 opciones: Parque Industrial Alvear, Parque Industrial Pérez y Parque Empresario Rosario. De acuerdo a los cálculos pertinentes, se definió que la mejor ubicación era el Parque Empresario Rosario. Sin embargo, en el método de Brown-Gibson, combinando ambos métodos, también llegamos a otra conclusión, y fue la misma. En la localización ideal es el Parque Empresario de Rosario,
el cual tiene como ventajas y se destaca por el acceso a las autopistas, a circunvalación, cerca de los clientes y competidores, una zona con mucho potencial en desarrollo, entre otras cuestiones. Bien, es así como llegamos a la última etapa del proyecto, un análisis económico de todo lo propuesto hasta ahora, para poder ver la rentabilidad del proyecto. Para poder realizar este análisis se consideran las siguientes hipótesis, o supuestos, y un horizonte a 10 años, una cotización del dólar valuado en diciembre del 2019, cuando se realizó el proyecto, un crédito otorgado por el Banco Central de la República Argentina de 10 millones, la inflación no se considerará su efecto, y un impuesto a las ganancias del 30%. En cuanto al cash flow, los ítems a considerar fueron ingresos por ventas, costos, inversiones necesarias y financiación del proyecto. De esta manera, los resultados que se arrojaron fueron los siguientes. Un valor actual neto, el cual nos hace pensar que el proyecto aparentemente es rentable. No solo vamos a recuperar la inversión, sino que la vamos a incrementar hasta dicho valor. Una tasa interna de retorno del 51%, que es por encima de la tasa exigida del proyecto. Y un periodo de recupero de la inversión de 2,19 años. Además, se realizó el análisis de sensibilidad del proyecto. Para este se consideraron, además del escenario actual, dos escenarios pesimistas. Uno con un aumento del 7% de las materias primas y otro con una disminución del 10% de las ventas. Para los tres escenarios se volvieron a calcular el BAN, la TIB y la PRI. De esta manera, concluimos que los valores obtenidos para cada uno de los métodos de evaluación mencionados permiten asegurar que el proyecto de inversión es técnicamente viable y económicamente rentable. Además, es importante considerar la siguiente cuestión, que no hemos tenido en cuenta en la evaluación, pero sí es importante mencionarlas, en un contexto en el cual, si bien puede estar muy bien hecha la planificación, hay ciertas variables que nos permitirán tener una perspectiva más realista del proyecto. A considerar, por ejemplo, la tasa de inflación, la cual afecta a los sueldos, los costos, la financiación, y una tasa de evaluación. Como sabemos, vivimos en una economía dolarizada, en donde compramos insumos, materiales y herramientas en dólares. De esta manera, llegamos a las conclusiones finales. Sí, exactamente. Llegamos a las conclusiones. Somos conscientes de que enfrentar una economía, somos conscientes de que enfrentar un mundo tan cambiante como el de hoy, con economías que suben y bajan al compás de la incertidumbre, es un desafío todos los días. Reinventarse como empresa es un desafío de cada día. Los clientes, las empresas, la competencia ofrecen constantemente cambios y mejores. Ponernos en la piel de Gervesa durante estos meses, analizando, calculando y ejecutando cada jugada para conseguir el objetivo planteado, nos ha hecho desarrollar un poquito más esa identidad de ingenieras que hemos estado formando durante estos años. Por supuesto, creemos que si se cuenta con los recursos económicos para realizar las inversiones requeridas, y además con una visión que comparte y lidere todos estos cambios, van a ser los mejores en el rubro y la implementación será un éxito. Es por eso que agradecemos enormemente a Gervesa por todo el apoyo durante el proyecto y en los años de la carrera, a los profesores que han formado a nosotras como profesionales, a nuestras familias y amigos que han sido indispensables en todo este trayecto, y a ustedes por estar acompañándonos en esta última etapa. Principalmente a Nico, que también nos ha colaborado muchísimo como guía y maestro de este proyecto. Muchísimas gracias. Ahora sí, los invitamos a desarrollar o hacer comentarios o consultas de los que haya surgido.